Hola a todos y bienvenidos al curso de Programador Visual. Mi nombre es Cristian Núñez y en el día de hoy estaremos hablando acerca del módulo número 2, Base de Datos. Al finalizar el presente video, estarán en la capacidad de manejar el lenguaje de definición de datos usado en las bases de datos. Ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Los contenidos que veremos son el lenguaje de definición de datos o DDL y las instrucciones que se utilizan en dicho lenguaje, como son create, alter, drop y truncate. Así que empecemos. El DDL es el lenguaje de definición de datos, por sus siglas en inglés Data Definition Language. Es el que se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Incluye órdenes para modificar, borrar o definir las tablas en las que se almacenan los datos de la base de datos. Existen 4 operaciones básicas. La primera es create. Este comando permite crear objetos de datos como nuevas bases de datos, tablas, pistas y procedimientos almacenados. Un ejemplo para crear una tabla sería create table y entre comillas el nombre de la tabla, en este caso estudiantes. El segundo comando es alter. Permite modificar la estructura de una tabla u objeto. Se pueden agregar o quitar campos a una tabla, modificar el tipo de un campo, agregar o quitar índices a una tabla, modificar un trigger, etc. Un ejemplo para agregar una columna a una tabla sería alter table, el nombre de la tabla, en este caso estudiante, y lo que queremos agregar. En este ejemplo, agregaremos el campo edad como un valor entero. El tercer comando es drop. Este comando elimina un objeto de la base de datos. Puede ser una tabla, vista, índice, trigger, función, procedimiento o cualquier objeto que el motor de la base de datos soporte. Se pueden combinar con la sentencia alter. En este ejemplo, vamos a eliminar la tabla estudiantes utilizando el comando drop table estudiantes. Por último, el comando truncate. Solo aplica a tablas y su función es borrar el contenido completo de la tabla especificada. La ventaja sobre el comando drop es que si se quiere borrar todo el contenido de la tabla es mucho más rápido, especialmente si la tabla es muy grande. Tenemos un ejemplo de vaciar el contenido de la tabla utilizando truncate table y el nombre de nuestra tabla estudiantes. En resumen, DDL se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Podemos realizar las operaciones de crear, modificar, borrar y eliminar en nuestra base de datos mediante las instrucciones create, alter, drop y truncate. Ahora es su turno de realizar una actividad. Van a crear una tabla llamada participantes, van a agregar un campo de nombre, tipo string, van a borrar luego el contenido de la tabla y por último van a eliminar la tabla. Gracias por su participación en el video de hoy.